Mi nombre es Marta Elena Vázquez. Tengo 68 años y acabo de escuchar las palabras más crueles que jamás pensé que saldrían de la boca de mis propios hijos. Palabras que me cortaron el alma como cuchillas de hielo. Palabras que me hicieron comprender, en un momento devastador de claridad, que había criado a 3 monstruos en lugar de seres humanos. Mamá, honestamente, ya todos estamos cansados de esperar. Simplemente, suéltate. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Elena, mi única hija, me dijo ayer por la mañana mientras estaba conectada al gotero de quimioterapia en el Hospital San Rafael. Elena, de 35 años, casada con Ricardo, un arquitecto exitoso, madre de mis 2 únicos nietos, se acercó a mi cama de hospital con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era fría, calculada, como si estuviera hablando con una extraña que le estorbaba en su camino hacia algún lugar importante. Mi corazón, ya debilitado por los meses de tratamiento, comenzó a latir de una manera extraña. No era el palpitar irregular que había experimentado desde que comenzó la quimioterapia. Era algo diferente. Era el sonido del dolor puro resonando en mi pecho, como si alguien hubiera tomado un martillo y hubiera comenzado a golpear directamente mi corazón desde adentro. Recordé cuando Elena era pequeña, cuando tenía apenas 7 años y se enfermó de neumonía. Recuerdo cómo me quedé despierta durante 3 noches seguidas, sosteniéndola en mis brazos, aplicándole compresas frías en la frente, susurrándole canciones de cuna mientras su fiebre bajaba lentamente. Recuerdo cómo me abrazó cuando finalmente se sintió mejor y me dijo: «Mami, eres la mejor mamá del mundo entero. Cuando sea grande, voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». 30 años después, mientras yo luchaba contra el cáncer de ovarios en etapa 3, esa misma niña me estaba pidiendo que muriera más rápido. Pero Elena no era la única. Mis 2 hijos, Andrés y Carlos, estaban parados detrás de ella, como soldados esperando órdenes. Andrés, mi hijo mayor de 38 años, abogado corporativo, casado con Lucía, una mujer que nunca me ha dirigido más que palabras cortantes, me miraba con una impaciencia apenas contenida. Carlos, de 32 años, ingeniero civil, divorciado recientemente, tambaleaba ligeramente los pies como si tuviera prisa por estar en cualquier otro lugar. «Es que mamá», continuó Elena, como si mis sentimientos fueran completamente irrelevantes. «Nosotros ya tenemos nuestras vidas organizadas. Andrés y Lucía están planeando expandir su negocio. Carlos está buscando comprar una casa nueva después del divorcio. Y Ricardo y yo queremos enviar a los niños a esa escuela privada en Estados Unidos el próximo año. Todo depende de, bueno, tú sabes, todo depende de que yo me muriera». Mi mente comenzó a hacer cálculos automáticamente, algo que había hecho durante toda mi vida como contadora. 68 años de vida, 45 años trabajando 2 empleos para mantener a estos 3 niños después de que su padre, mi esposo Miguel, muriera de un ataque cardíaco cuando Elena apenas tenía 2 años. 45 años de levantarme a las 5 de la mañana para trabajar en la oficina de contabilidad de 8 a 5 y luego ir a limpiar oficinas de 6 a 11 de la noche. $360,000. Esa fue la cantidad exacta que gasté en la educación universitaria de mis 3 hijos. 120,000 por cada uno. Elena estudió Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Andrés estudió Derecho en la Universidad Javeriana. Carlos estudió Ingeniería en la Universidad Nacional. Todas universidades privadas, todas costosas, todos los gastos pagados por mí. Pero no se detuvo ahí. No podía detenerse ahí. 800,000 pesos para el enganche de la casa de Elena. Dinero que había ahorrado centavo por centavo durante años, trabajando esos dobles turnos, comiendo arroz con huevos durante meses para poder apartar cada peso. 600,000 pesos para los gastos de la boda de Elena.
porque, mamá, es mi día especial y quiero que sea perfecto. 400,000 pesos para ayudar a Andrés con los gastos de su oficina de abogado cuando empezó independiente. 350,000 pesos para el carro de Carlos cuando se graduó de la universidad. Y eso era solo el dinero grande. Las cifras importantes. ¿Cuánto había gastado en ropa, comida, medicinas, juguetes, libros, útiles escolares, salidas familiares, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, gastos médicos, gastos dentales, clases de inglés, clases de piano, clases de natación, campamentos de verano, viajes de graduación? ¿Cuánto había gastado en cuidar a mis nietos cuando Elena y Ricardo necesitaban tiempo para ellos? ¿Cuánto había gastado en medicinas para Andrés cuando tuvo esa infección extraña que duró 6 meses? ¿Cuánto había gastado en terapia psicológica para Carlos después de su divorcio? No podía calcularlo exactamente, pero sabía que era más de 2 millones de pesos adicionales a lo largo de los años. Pero antes de continuar con esta historia, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, mientras estaba acostada en esa cama de hospital, conectada a máquinas que mantenían mi cuerpo funcionando, mirando los rostros de las 3 personas por las cuales había sacrificado todo, me di cuenta de que no solo estaban calculando mi herencia, estaban calculando cuándo podrían acceder a ella. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Andrés, cruzando los brazos sobre su costoso traje gris oscuro. Un traje que yo había ayudado a pagar cuando él estaba comenzando su carrera. Lucía y yo hemos estado hablando. Tú tienes esa casa grande en la zona rosa. Y nosotros realmente necesitamos una oficina más grande para expandir el negocio. Sería perfecto si pudiéramos hacer la transición más temprano que tarde. La transición. Habló de mi muerte como si fuera una transición empresarial. Carlos asintió con la cabeza, como si hubieran planeado esta conversación de antemano. Y yo realmente necesito establecerme después del divorcio, mamá. Esta situación se está alargando demasiado. Los abogados me dicen que mientras tu patrimonio esté en pausa, yo no puedo hacer los movimientos financieros que necesito hacer. Mi patrimonio estaba en pausa porque yo todavía estaba viva. El aire en la habitación del hospital se volvió más espeso. Podía oler el antiséptico, esa mezcla química de limpieza y muerte que caracteriza todos los hospitales. Podía escuchar el pitido constante de las máquinas, marcando cada latido de mi corazón traicionero. Podía sentir la aguja del gotero en mi brazo izquierdo, alimentando mi cuerpo con químicos diseñados para matar las células cancerosas, pero que también me estaban matando a mí, lentamente, día por día. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no del tipo de lágrimas que había derramado durante los últimos 6 meses desde el diagnóstico. Estas no eran lágrimas de miedo o dolor físico. Estas eran lágrimas de una comprensión terrible y total. Mis hijos no estaban aquí para consolarme, para darme fuerzas, para acompañarme en la batalla más difícil de mi vida. Estaban aquí para acelerar mi partida. Elena, susurré, mi voz quebrada por la emoción y los efectos de la quimioterapia. ¿Realmente acabas de decirme que quieres que me muera más rápido? Elena suspiró, como si yo fuera una niña que no entendía conceptos simples de adultos. Mamá, no seas dramática. Es solo que tienes 68 años, tienes cáncer avanzado, y los doctores ya dijeron que el pronóstico no es muy bueno. Nosotros somos jóvenes, tenemos familias que mantener, tenemos sueños que cumplir, y francamente, todo está en pausa mientras tú te aferras, me aferras, como si luchar por mi vida fuera un acto de egoísmo. Recordé la Navidad pasada, apenas 8 meses antes de mi diagnóstico. Había gastado 2 meses de mi pensión en regalos para mis hijos y nietos. Para Elena, compré esa cartera de cuero italiana que había visto en el centro comercial
y que costaba $400. Para Andrés, compré esa botella de whisky escocés de 25 años que había estado mirando durante meses. Para Carlos, pagué la matrícula de esas clases de inglés avanzado que él decía que necesitaba para su trabajo. Para mis nietos, compré bicicletas nuevas, ropa de marca, juguetes caros. Recuerdo cómo me abrazaron esa Navidad. Cómo Elena me dijo, «Mamá, eres demasiado generosa. No sé qué haríamos sin ti». Cómo Andrés me besó la frente y me dijo, «Gracias por todo, mamá. Realmente no merecemos todo lo que haces por nosotros». Cómo Carlos me prometió que el próximo año él se encargaría de organizar la cena de Navidad para que yo pudiera descansar. 8 meses después, me estaban pidiendo que me muriera más rápido para poder acceder a mi dinero. «Mira, mamá», dijo Carlos, acercándose a la cama y bajando la voz, como si fuera a decirme algo confidencial. «Nosotros sabemos que esto es difícil para ti, pero también tienes que pensar en nosotros. Andrés tiene 40 años casi. Elena ya está en sus 30 medianos. Yo tengo más de 30. No podemos esperar para siempre a hacer nuestras vidas. Y tú ya viviste la tuya, ¿no? Ya viví mi vida, a los 68 años, como si mi vida hubiera sido una película que ya había terminado, y ahora ellos estaban esperando impacientemente los créditos finales para poder irse del teatro. Mi mente voló automáticamente a esos años después de la muerte de Miguel. Elena tenía 2 años, Andrés 5, Carlos acababa de nacer. Trabajar 2 empleos no era una elección, era supervivencia. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba desayuno para los niños, los dejaba con mi madre, trabajaba 8 horas en la oficina de contabilidad, recogía a los niños, les daba de cenar, los ayudaba con las tareas, los acostaba, y luego salía a trabajar limpiando oficinas hasta las 11 de la noche. Los fines de semana no existían. Los sábados lavaba ropa, limpiaba la casa, iba al supermercado, cocinaba para toda la semana. Los domingos llevaba a los niños a misa, los llevaba al parque si había tiempo, y preparaba todo para la semana siguiente. Durante 20 años, no tuve un solo día libre, no tuve vacaciones, no tuve citas románticas, no tuve tiempo para mí misma. ¿Cuántas veces rechacé invitaciones de amigas para salir porque tenía que ahorrar dinero para los gastos de mis hijos? ¿Cuántas veces no me compré ropa nueva porque Andrés necesitaba libros para la universidad? ¿Cuántas veces comí solo arroz para que mis hijos pudieran comer carne? ¿Cuántas veces me quedé despierta toda la noche cuando estaban enfermos? ¿Cuántas veces cargué a Carlos en brazos durante horas cuando tenía cólicos de bebé? ¿Cuántas veces fui a las reuniones de padres de Elena, aunque estuviera muriendo de cansancio después de trabajar 16 horas seguidas? ¿Cuántas veces fingí estar feliz en Navidad, aunque mi corazón estuviera roto por la soledad, solo para que mis hijos tuvieran recuerdos felices de su infancia? Y ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de disfrutar un poco de los frutos de tanto sacrificio, cuando finalmente podía viajar, leer libros, tener tiempo para mí misma, cuando finalmente mis hijos eran adultos independientes y yo podía relajarme, llegó el cáncer. Y en lugar de estar a mi lado durante la enfermedad, mis hijos estaban calculando cuánto dinero iban a heredar y cuándo. ¿Saben qué?, les dije, tratando de mantener la voz firme aunque me temblaran las manos. Creo que ustedes deberían irse ahora. Necesito descansar. Elena puso los ojos en blanco. Mamá, estamos tratando de tener una conversación seria contigo. Como adultos, no puedes simplemente correr de las decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Como si decidir cuándo morir fuera una decisión que yo debía tomar para hacerles más fácil la vida a ellos. La decisión difícil, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que todavía tenía, es decidir si ustedes merecen lo que les he dado toda mi vida. Andrés se rió, realmente se rió. Mamá, no seas ridícula, nosotros somos tus hijos.
Por supuesto que merecemos tu herencia. ¿Para qué más trabajaste toda tu vida? Para ustedes, pensé. Trabajé para ustedes. Para darles la vida que yo nunca tuve. Para asegurarme de que nunca tuvieran que pasar por las dificultades que yo pasé. Para que pudieran ir a la universidad, tener carreras exitosas, casarse con personas que aman, tener hijos propios, pero aparentemente todo eso no era suficiente. Aparentemente, también tenía que morirme en el momento exacto que les resultara más conveniente financieramente. Váyanse, repetí, esta vez con más firmeza. Ahora, mamá, estás siendo irracional, dijo Elena, pero algo en mi tono debe haberle indicado que estaba hablando en serio, porque comenzó a recoger su cartera de cuero italiana. La cartera que yo le había comprado la Navidad pasada con dinero que había ahorrado durante meses. Mientras mis hijos salían de la habitación del hospital, escuché a Carlos murmurar: esto va a ser más complicado de lo que pensamos. Más complicado. Mi sufrimiento era una complicación en sus planes financieros. Después de que se fueron, me quedé allí en esa cama de hospital, conectada a las máquinas, mirando el techo blanco. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba cada latido de mi corazón roto. Podía sentir los químicos de la quimioterapia corriendo por mis venas, luchando contra el cáncer que estaba tratando de matarme. Pero por primera vez en 6 meses, el cáncer no se sentía como mi peor enemigo. Por primera vez en 6 meses, me di cuenta de que había algo mucho peor que la muerte. Había pasado toda mi vida criando a 3 personas que no me amaban. Había sacrificado todo por 3 personas que me veían como un obstáculo hacia su felicidad. Había trabajado 2 empleos durante 20 años para darles una educación a 3 personas que ahora me estaban pidiendo que me muriera más rápido. Esa noche, sola en mi habitación de hospital, comencé a planear algo que mis hijos nunca verían venir, pero no tenían idea de que yo tenía secretos. Secretos que Miguel, mi esposo, había guardado cuidadosamente durante años antes de morir. Secretos que yo había descubierto solo recientemente, cuando comencé a organizar mis asuntos legales después del diagnóstico de cáncer. Mis hijos pensaban que conocían todo mi patrimonio. La casa en la zona rosa, mis ahorros, mi pensión. Lo que no sabían era que Miguel había sido mucho más inteligente financieramente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Lo que no sabían era que yo no era solo una contadora que había trabajado toda su vida para mantener a sus hijos. Lo que no sabían era que tenía opciones, y estaba a punto de usarlas. La revelación de los secretos de Miguel llegó 3 días después de esa conversación devastadora con mis hijos en el hospital. El doctor Ramírez, mi oncólogo, me había dado permiso para regresar a casa entre sesiones de quimioterapia, y yo necesitaba organizar mis documentos legales. Lo que encontré cambió todo. Estaba sentada en el escritorio de roble de Miguel en nuestro dormitorio, el mismo escritorio donde él había trabajado durante las noches después de su trabajo en la constructora. Siempre había pensado que él simplemente revisaba planos y facturas. Nunca imaginé que estaba construyendo algo mucho más grande para nuestra familia. En el fondo del cajón inferior derecho, detrás de una pila de documentos antiguos, encontré una carpeta de cuero café que nunca había visto antes. Dentro había documentos que me dejaron sin aliento, certificados de acciones, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, todo fechado entre 1985 y 1992, los años antes de la muerte de Miguel. Miguel había invertido, había comprado acciones en una pequeña empresa de tecnología llamada Softech Solutions, cuando la empresa apenas estaba comenzando. Había comprado 3 pequeñas propiedades en lo que entonces era la periferia de la ciudad, pero que ahora era zona comercial premium. Había abierto una cuenta de ahorros en el Banco Suizo de Colombia, que crecía con intereses compuestos
durante más de 30 años. Mis manos temblaron mientras revisaba los papeles. Los números eran astronómicos. Las acciones de Softex Solutions, que Miguel había comprado por 50,000 pesos en 1987, ahora valían $4,800,000. La empresa se había convertido en uno de los proveedores de software más importantes de América Latina. Las 3 propiedades que había comprado por un total de 120,000 pesos, ahora valían $2,300,000 cada una. Zona comercial premium, alquiladas a empresas multinacionales. La cuenta en el banco suizo tenía un saldo actual de $1,200,000. En total, $12 millones. $12 millones que mis hijos no sabían que existían. Me quedé allí sentada con esos documentos en las manos, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de color. Durante 30 años, desde la muerte de Miguel, había trabajado 2 empleos. Había contado cada peso. Había sacrificado todo para darles a mis hijos una buena vida. Y todo este tiempo, Miguel había dejado suficiente dinero para que viviéramos cómodamente sin que yo tuviera que trabajar ni un solo día. ¿Por qué Miguel no me había dicho nada? ¿Por qué había guardado este secreto? Seguí revisando la carpeta y encontré una carta. Una carta escrita con la letra familiar de Miguel, dirigida a mí. Mi querida Marta, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y tú has encontrado estos documentos. Sé que te estarás preguntando por qué nunca te dije nada sobre estas inversiones. La verdad es que quería que fuera una sorpresa para nuestro 30º aniversario de bodas. Iba a decirte todo ese día, y luego íbamos a usar este dinero para viajar por el mundo, para que finalmente pudieras descansar después de todos tus sacrificios. Pero si algo me pasa antes, quiero que sepas que todo esto es tuyo. Todo lo hice pensando en ti, en los niños, en nuestro futuro. Usa este dinero para ser feliz, mi amor. Usa este dinero para vivir la vida que mereces. Te amo para siempre. Miguel. Lloré como no había llorado desde el día de su funeral. Lloré por los 30 años de trabajo innecesario. Lloré por las oportunidades perdidas. Lloré por los viajes que nunca hicimos, por las noches que me quedé despierta, preocupándome por dinero cuando no tenía que preocuparme. Pero sobre todo, lloré porque finalmente entendía por qué Miguel siempre había sido tan optimista sobre el futuro, incluso cuando las cosas se veían difíciles. Él sabía que había asegurado nuestro futuro. Él sabía que yo estaría bien. Lo que Miguel no había anticipado era que yo iba a criar a 3 hijos que me verían como un obstáculo hacia su herencia, en lugar de como la madre que había sacrificado todo por ellos. Pasé los siguientes 2 días investigando cada documento, verificando cada cuenta, confirmando cada inversión. Todo era real. Todo estaba a mi nombre. Miguel había sido meticuloso en asegurarse de que yo fuera la única beneficiaria legal de todo. Mientras tanto, mis hijos habían comenzado a llamar con más frecuencia. Pero no para preguntar cómo me sentía o si necesitaba algo. Llamaban para discutir planes para el futuro. Elena me llamó el martes por la mañana. Mamá, Ricardo y yo hemos estado hablando con un agente inmobiliario. Queremos poner tu casa en el mercado tan pronto como... Bueno, ya sabes. El mercado está muy bueno ahora para las propiedades en la zona rosa. Podríamos obtener un precio excelente. Elena, le dije, yo todavía vivo en esta casa. Bueno, sí, pero realísticamente, mamá, ¿por cuánto tiempo más? Los doctores dijeron que el pronóstico no es bueno. Y nosotros realmente necesitamos liquidez para el plan de negocio de Ricardo. El plan de negocio de Ricardo. Mi casa iba a ser vendida para financiar el plan de negocio de Ricardo. Andrés me llamó el miércoles por la tarde. Mamá, Lucía y yo hemos estado consultando con un abogado especialista en sucesiones. Él dice que podemos acelerar el proceso si tú firmas algunos documentos ahora. Documentos que transferirían la propiedad antes de, ya sabes. Sería más eficiente fiscalmente.
¿Eficiente fiscalmente para quién, Andrés? Para todos, mamá. Para tu legado. ¿No quieres que tu dinero vaya a tus hijos en lugar de al gobierno en impuestos? Mi dinero, mi legado, como si yo ya estuviera muerta. Carlos me llamó el jueves por la noche. Mamá, necesito ser honesto contigo. Después del divorcio, mis finanzas están muy apretadas. Los abogados me están cobrando una fortuna. Necesito saber cuándo puedo acceder a mi parte de la herencia. Mi ex esposa me está presionando por la pensión alimenticia, y yo no puedo cumplir con los pagos sin saber cuándo voy a tener acceso a esos fondos. Carlos, ¿estás diciendo que necesitas que yo me muera para que puedas pagar tu pensión alimenticia? No, mamá, no lo pongas así. Es solo que el tiempo es importante aquí. El tiempo era importante. Mi vida era una cuestión de tiempo para ellos. Esa noche, después de la llamada de Carlos, tomé una decisión. Al día siguiente, viernes, llamé a mi abogado, el doctor Mendoza, quien había sido el abogado de Miguel y mío durante 15 años. Le expliqué la situación completa: el cáncer, las conversaciones con mis hijos y, lo más importante, el descubrimiento de las inversiones de Miguel. Señora Vázquez, me dijo el doctor Mendoza después de revisar todos los documentos, usted tiene opciones que sus hijos no pueden ni imaginar. Con $12 millones, usted puede hacer exactamente lo que quiera con el resto de su vida. ¿Cuáles son mis opciones legales respecto a la herencia? Todo está a su nombre. Usted puede modificar su testamento en cualquier momento, por cualquier razón. Puede dejarles a sus hijos lo que quiera, cuando quiera o a quien quiera. No tienen ningún derecho legal a su patrimonio mientras usted esté viva. ¿Y si yo quisiera desaparecer por un tiempo? El doctor Mendoza sonrió. Señora Vázquez, usted es una mujer libre de 68 años con $12 millones. Puede desaparecer a donde quiera, por el tiempo que quiera. Esa tarde comencé a hacer planes que mis hijos nunca verían venir. Primero, investigué las mejores clínicas de tratamiento de cáncer en el mundo. Encontré el Instituto Swiss Cancer Research en Ginebra, reconocido mundialmente por sus tratamientos experimentales y su enfoque holístico. Con mis recursos financieros, podía acceder a tratamientos que no estaban disponibles en Colombia. Segundo, contacté a una empresa de mudanzas internacionales discreta. Arreglé para que empacaran todas mis pertenencias importantes mientras mis hijos pensaran que yo estaba en el hospital. Tercero, transferí la mayoría de mi dinero a cuentas bancarias suizas e inglesas, dejando solo lo suficiente en mis cuentas locales para mantener la apariencia de normalidad. Cuarto, redacté un nuevo testamento, un testamento que mis hijos definitivamente no esperaban. En lugar de dividir mi patrimonio entre mis 3 hijos, decidí algo diferente, muy diferente. El 80% de mi patrimonio iba a ser donado a la Fundación Luz de Esperanza, una organización que ayuda a madres solteras a obtener educación y capacitación laboral. Madres como yo había sido, trabajando 2 empleos para mantener a sus hijos. El 10% iba a ser destinado a un fondo de becas universitarias para estudiantes de bajos recursos, específicamente para aquellos que habían perdido a uno de sus padres joven. El 5% iba a ser donado al Hospital San Rafael, específicamente para mejorar las instalaciones de oncología. Y el último 5% iba a ser dividido entre mis 3 hijos. Aproximadamente $200,000 cada uno, una cantidad respetable, pero no los millones que ellos estaban esperando. Junto con el testamento, escribí 3 cartas, una para cada uno de mis hijos. Elena, escribí en su carta, me dijiste que yo ya había vivido mi vida. Te equivocas. Mi nueva vida está apenas comenzando. Los $200,000 que recibirás son más de lo que la mayoría de las personas ganan en toda una década. Espero que los uses más sabiamente de lo que has usado, mi amor. Andrés, escribí, me dijiste que necesitabas hacer tu vida.
y que no podías esperar para siempre. La vida no es algo que se hace con dinero heredado. Es algo que se construye con trabajo, sacrificio y amor. Aprende la diferencia. Carlos, escribí. Me dijiste que el tiempo era importante. Tienes razón. El tiempo es lo más importante que tenemos. Y yo voy a usar el tiempo que me queda para ser feliz. Algo que no he sido desde que ustedes decidieron que mi valor se medía en términos de mi herencia. El lunes siguiente, mientras mis hijos pensaban que yo estaba en casa descansando entre sesiones de quimioterapia, estaba en el aeropuerto El Dorado, abordando un vuelo a Ginebra. Había contratado a Teresa, mi antigua empleada doméstica, para que fuera a la casa 2 veces por semana y mantuviera las apariencias. Teresa era la única persona que sabía la verdad sobre mi paradero, y le había pagado generosamente por su discreción y lealtad. Mis hijos no se dieron cuenta de mi ausencia durante casi una semana. Cuando Elena finalmente fue a visitarme y encontró la casa vacía, llamó frenéticamente a Andrés y Carlos. Teresa les dijo que yo había ido a una clínica especializada para tratamiento, lo cual era técnicamente cierto. No les dijo que esa clínica estaba en Suiza. Durante las siguientes 2 semanas, mis hijos me llamaron constantemente. Cada llamada era la misma. Pretendida preocupación por mi salud, seguida inmediatamente por preguntas sobre cuándo iba a regresar y si había arreglado los asuntos legales que habían discutido conmigo. Mamá, ¿dónde exactamente estás?, me preguntó Elena durante una de sus llamadas. Estoy recibiendo el mejor tratamiento disponible, Elena. ¿Pero dónde? Queremos visitarte. No, no quieren visitarme. Quieren asegurarse de que no esté cambiando mi testamento. Elena se quedó callada por un momento. Mamá, eso es ridículo. Por supuesto que queremos visitarte porque te amamos. Elena, hace 3 semanas me dijiste que querías que me muriera más rápido. Ahora me dices que me amas. ¿Cuál de las dos cosas es cierta? Mamá, tú malinterpretaste lo que dije. Yo nunca dije que quería que te murieras. Pero yo había grabado esa conversación en mi teléfono. Tenía las palabras exactas. El tratamiento en Ginebra era extraordinario. No solo el tratamiento médico, sino también el ambiente. La clínica estaba ubicada en las montañas suizas, con vista al lago Ginebra. Mi habitación tenía ventanas enormes que daban a paisajes que parecían pinturas. El aire era limpio y fresco. El personal era amable y profesional, pero también cálido y humano. Por primera vez en años, me sentía cuidada en lugar de ser yo quien cuidaba a otros. Los médicos suizos revisaron mi caso completo y modificaron mi protocolo de tratamiento. En lugar de la quimioterapia agresiva que había estado recibiendo en Colombia, implementaron un enfoque que combinaba inmunoterapia, medicina holística y un tratamiento experimental que había mostrado resultados prometedores en casos similares al mío. Más importante aún, por primera vez en meses, comencé a sentir esperanza en lugar de solo miedo. Durante las tardes, cuando no tenía citas médicas, caminaba por los jardines de la clínica o tomaba café en la terraza, mirando las montañas. Conocí a otros pacientes, personas de todo el mundo que estaban luchando batallas similares a la mía. Pero lo que me sorprendió fue que muchos de ellos tenían familias que los apoyaban, familias que habían venido desde países lejanos para estar con ellos durante el tratamiento. Una tarde conocí a Margaret, una mujer inglesa de 72 años que también tenía cáncer de ovarios. Sus 4 hijos habían organizado turnos para que siempre hubiera uno de ellos con ella en Suiza. Su hijo mayor había tomado 3 meses de licencia en su trabajo. Su hija había dejado temporalmente su propia familia en Londres para estar con su madre. ¿Y tu familia?, me preguntó Margaret durante uno de nuestros paseos por el jardín. Mis hijos están muy ocupados, le dije. Margaret me miró con esa sabiduría que solo viene con la experiencia de haber vivido mucho. Querida, ningún hijo está demasiado ocupado cuando su madre está luchando contra el cáncer, a menos
que haya algo más importante en juego. Algo más importante en juego, como una herencia. Esa noche, sola en mi habitación, con vista a las montañas suizas, tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto a mis 3 hijos. He decidido explorar mis opciones de tratamiento. Estaré fuera del país por tiempo indefinido. No se preocupen por mí. Elena respondió inmediatamente. ¿Qué significa tiempo indefinido? ¿Cuándo vas a regresar? Andrés escribió. Mamá, necesitas discutir estas decisiones con nosotros. Somos tu familia. Carlos fue el más directo. ¿Y qué pasa con los asuntos legales que necesitamos resolver? Ni uno solo de ellos preguntó cómo me sentía. Ni uno solo preguntó si el tratamiento estaba funcionando. Ni uno solo preguntó si estaba asustada o si necesitaba apoyo emocional. Todos preguntaron sobre cuándo iba a regresar para resolver asuntos legales. Apagué mi teléfono y miré por la ventana hacia las montañas iluminadas por la luna. Por primera vez en meses, sonreí. Mis hijos no tenían idea de lo que les esperaba. 3 meses en Suiza cambiaron mi perspectiva sobre todo. No solo sobre la vida, sino sobre la muerte, sobre la familia, sobre el valor real de las relaciones humanas y sobre lo que realmente significa dejar un legado. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo que cualquiera había esperado. Los tumores habían reducido su tamaño en un 60%. Mi energía había regresado gradualmente. Los médicos suizos hablaban de remisión como una posibilidad real, no solo como una esperanza lejana. Pero lo más importante era que por primera vez en años me sentía libre. Durante esos 3 meses, mis hijos habían intensificado sus intentos de localizarme y controlar la situación. Lo que ellos no sabían era que Teresa, mi fiel empleada doméstica, me reportaba cada una de sus visitas a la casa, cada una de sus llamadas, cada una de sus conversaciones cuando pensaban que ella no estaba escuchando. Teresa me había contado todo. Elena había llevado a un tasador a la casa, sin mi permiso, para evaluar el valor de la propiedad. Habían caminado por toda la casa, midiendo habitaciones, tomando fotos, calculando metros cuadrados. Elena le había dicho al tasador: necesitamos esto lo más pronto posible. La propietaria está en una situación delicada de salud. Una situación delicada de salud. Como si mi cáncer fuera simplemente un inconveniente temporal que estaba retrasando sus planes inmobiliarios. Andrés había ido a la casa con 2 personas que Teresa describió como abogados o contadores. Habían pasado horas en el estudio de Miguel, revisando archivos, buscando documentos financieros. Andrés le había preguntado a Teresa si ella sabía dónde yo guardaba los papeles importantes, como escrituras y documentos bancarios. Teresa, inteligentemente, había respondido que ella solo limpiaba y no sabía nada sobre mis asuntos personales. Carlos había sido el más agresivo. Había ido a la casa 3 veces en 2 semanas, cada vez más frustrado. La última vez, Teresa me contó que él había gritado al teléfono con alguien. No puede simplemente desaparecer. Somos sus herederos legales. Tiene que haber alguna manera de forzar la situación. Forzar la situación. Mi hijo quería forzar mi muerte. Pero la llamada que realmente me abrió los ojos a la verdadera naturaleza de mis hijos llegó en mi 4ª semana en Suiza. Elena me llamó, pretendiendo estar preocupada por mi bienestar. Mamá, estamos muy angustiados. Han pasado semanas y no sabemos nada de ti. Los médicos aquí dicen que necesitan verte para continuar tu tratamiento. Elena, yo estoy recibiendo tratamiento. Mejor tratamiento del que jamás podría recibir en Colombia. ¿Pero dónde, mamá? Necesitamos saberlo. Somos tu familia. ¿Para qué necesitan saberlo? Elena vaciló. Pude escuchar a Ricardo hablando en el fondo, susurrando algo que no pude entender claramente. Es solo que, bueno, mamá, hemos estado hablando y pensamos que tal vez estás confundida. El cáncer a veces afecta el juicio de las personas. Los medicamentos pueden causar desorientación.
confundida. Mi hija estaba sugiriendo que yo estaba mentalmente incompetente. Elena, mi mente está perfectamente clara. Mamá, lo que quiero decir es que tomar decisiones importantes sobre tratamientos médicos, sobre finanzas, sobre el futuro. Tal vez deberías permitir que nosotros te ayudemos. Podemos obtener poder legal para manejar tus asuntos mientras estás enferma. Poder legal. Querían que yo les diera control legal sobre mi dinero y mis decisiones médicas. ¿Estás sugiriendo que me declare incompetente para que ustedes puedan controlar mi dinero? No, mamá, no lo pongas de esa manera. Es solo protección, para asegurarnos de que nadie se aproveche de ti mientras estás vulnerable. Vulnerable. La ironía era increíble. Las únicas personas que se estaban aprovechando de mí eran mis propios hijos. Elena, no voy a firmar ningún poder legal, y no estoy confundida. De hecho, nunca en mi vida he pensado con más claridad. Mamá, por favor, sé razonable. Estás enferma. Estás sola en algún lugar que ni siquiera nos quieres decir. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Qué pasa si necesitas ayuda? Elena, ¿realmente estás preocupada por mi bienestar? ¿O estás preocupada porque no puedes controlar lo que hago con mi dinero? Silencio. Un silencio largo y revelador. Mamá, eso es una cosa terrible para decir. Elena, hace 3 meses me dijiste que querías que me muriera más rápido. Ahora me estás pidiendo que te dé control legal sobre mi vida. ¿Cuál de estas dos cosas es terrible? Yo nunca dije eso, mamá. Tú estás recordando mal. Pero yo tenía la grabación. Tenía sus palabras exactas guardadas en mi teléfono. Después de esa llamada, supe que era tiempo de tomar medidas más decisivas. Contacté al doctor Mendoza en Colombia y le pedí que iniciara el proceso para activar mi nuevo testamento. También le pedí que preparara documentos que revocaran cualquier acceso que mis hijos pudieran tener a mis cuentas bancarias o decisiones médicas. Además, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí fingir mi muerte. No permanentemente, por supuesto, pero lo suficiente para ver cómo reaccionarían mis hijos cuando pensaran que finalmente tenían acceso a mi herencia. Con la ayuda del doctor Mendoza y un contacto que él tenía en el Hospital San Rafael, arreglamos para que fuera declarada oficialmente fallecida por complicaciones relacionadas con cáncer. En los registros del hospital, el certificado de defunción sería emitido, los obituarios serían publicados y mis hijos serían notificados. El plan era simple. Dejaría que mis hijos creyeran que había muerto por 2 semanas. Durante ese tiempo, observaría cómo se comportaban, qué decisiones tomaban, cómo reaccionaban a mi muerte, y si mostraban algún signo de remordimiento o dolor genuino. Después de 2 semanas, resucitaría oficialmente, explicando que había habido un error en los registros del hospital debido a complicaciones en la comunicación internacional sobre mi tratamiento. Teresa sería mi informante, reportándome todo lo que mis hijos hacían durante esas 2 semanas. El certificado de defunción falso fue fechado un viernes por la tarde. Para el lunes por la mañana, mis hijos habían sido contactados por el hospital. La reacción fue exactamente lo que había esperado, pero aún así me partió el corazón. Teresa me reportó que Elena llegó a la casa el lunes por la tarde, no llorando, sino con una expresión de alivio apenas disimulado. Lo primero que hizo fue llamar al tasador inmobiliario que había traído semanas antes. La situación se resolvió, le dijo por teléfono según Teresa. Podemos proceder con la evaluación completa y poner la propiedad en el mercado inmediatamente. Elena no había venido a llorar por su madre muerta. Había venido a poner mi casa en venta. Andrés llegó el martes con un camión de mudanzas pequeño y comenzó a llevarse muebles y objetos de valor. Cuando Teresa le preguntó qué estaba haciendo, él le respondió: «Estoy protegiendo los activos de la herencia. Hay que asegurar las cosas valiosas antes de que se procese el testamento». Protegiendo los activos.
Mi hijo estaba saqueando mi casa, mientras mi cuerpo supuestamente estaba siendo preparado para el funeral. Carlos fue el más impactante. Llegó el miércoles con Sofía, su exesposa, y le mostró la casa como si ya fuera suya. «Mira, Sofía», Teresa lo escuchó decir, «esto sería perfecto para nosotros. Podríamos vender mi apartamento y mudarnos aquí. Con la herencia podría pagar toda la pensión alimenticia de una vez y empezar de nuevo». Carlos estaba usando mi muerte para reconquistar a su exesposa, prometiéndole la casa que yo había construido con el trabajo de toda mi vida. Pero lo que más me dolió fue que ninguno de ellos organizó un funeral. Durante una semana completa, ninguno de mis 3 hijos hizo arreglos para un servicio funerario. No contactaron a parientes lejanos para informarles de mi muerte. No escribieron obituarios para los periódicos. No arreglaron para que mi cuerpo fuera reclamado del hospital. Estaban tan ocupados dividiendo mi herencia que se olvidaron completamente de honrar mi vida. Fue Teresa quien finalmente preguntó, «Señor Andrés, ¿qué pasa con el funeral de la señora?». Andrés la miró como si ella hubiera hecho una pregunta extraña. «Ah, sí, el funeral. Bueno, mamá siempre dijo que quería algo simple. Haremos algo pequeño el próximo fin de semana. Solo familia. Algo pequeño. Después de 68 años de vida, después de criar a 3 hijos como madre soltera, después de trabajar 2 empleos durante 20 años, mi hijo mayor pensaba que yo merecía algo pequeño». El sábado de esa semana, Teresa me reportó la conversación más reveladora de todas. Mis 3 hijos se habían reunido en mi casa para discutir la división de la herencia. Elena había traído una lista detallada de todos mis activos, basada en la información que habían podido obtener de mis documentos bancarios básicos. «Según mis cálculos», dijo Elena, «la casa vale aproximadamente $400,000. Los ahorros y la cuenta de pensión suman como 200,000 más. El carro y los muebles, tal vez otros 30,000. Estamos hablando de aproximadamente $600,000 total». $600,000. Ellos no tenían idea de los 12 millones que realmente existían. «Dividido entre 3, continuó Elena, serían aproximadamente 200,000 para cada uno». «Espera», interrumpió Carlos. «Yo creo que deberíamos considerar las contribuciones que cada uno hizo hacia el cuidado de mamá durante su enfermedad». Contribuciones. Carlos quería una porción más grande de mi herencia basado en las contribuciones que había hecho hacia mi cuidado. «¿Qué contribuciones?», preguntó Andrés. «Ninguno de nosotros hizo nada especial». «Exacto», dijo Elena. «Ninguno de nosotros tuvo que hacer sacrificios reales. Mamá se las arregló sola hasta el final. Se las arregló sola hasta el final. Como si mi capacidad de manejar mi propia enfermedad fuera una conveniencia para ellos en lugar de una muestra de mi fortaleza». «Bueno, entonces, división igual», dijo Carlos. «Pero creo que deberíamos liquidar todo rápidamente. No tiene sentido mantener activos que no están generando ingreso. Liquidar todo rápidamente. Mi vida, mi casa, mis recuerdos, todo convertido en efectivo lo más rápido posible». «Estoy de acuerdo», dijo Andrés. «Vendamos la casa, cerremos las cuentas, dividamos el dinero y sigamos con nuestras vidas». Sigamos con nuestras vidas, como si mi muerte fuera simplemente un trámite administrativo que habían completado exitosamente. Pero la conversación que realmente me hizo tomar la decisión final sobre mi testamento fue lo que Teresa escuchó después. «¿Saben qué?», dijo Elena. «En cierta manera es un alivio que esto haya terminado. Mamá se había vuelto muy demandante en los últimos años». «Demandante». Una mujer de 68 años con cáncer se había vuelto demandante. «Sí», estuvo de acuerdo Carlos. «Y ese drama sobre cambiar el testamento y todas esas amenazas. Al final, no cambió nada. Todo está en orden como siempre estuvo. Drama. Mis reacciones a su crueldad habían sido drama». «Es mejor así», dijo Andrés. «Ahora podemos recordarla como era antes de enfermarse».
antes de que se pusiera tan difícil. Difícil. Luchar contra el cáncer me había hecho difícil. Y honestamente, añadió Elena, creo que ella sabía que esta era la mejor solución para todos, incluso para ella. Los últimos meses habrían sido muy duros, la mejor solución para todos, incluso para mí. Mi hija estaba sugiriendo que mi muerte era un favor que me había hecho la vida. En ese momento, mientras escuchaba a Teresa reportarme esas palabras, supe que había tomado la decisión correcta sobre mi testamento. Más que eso, supe que necesitaba hacer algo aún más dramático. Decidí aparecer en mi propio funeral. Teresa me había reportado que finalmente habían programado un pequeño servicio para el viernes siguiente. Iban a hacer una ceremonia simple en la funeraria San Pedro, solo para familia cercana. Familia cercana. Después de todo lo que había sacrificado por ellos, yo valía una ceremonia solo para familia cercana. El jueves por la noche, volé de regreso a Colombia. Aterricé en Bogotá sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. El tratamiento suizo había funcionado mejor de lo esperado, pero más importante, tenía una misión que cumplir. El viernes por la mañana, me vestí con mi mejor traje negro, me arreglé el cabello y me dirigí a la funeraria San Pedro. Llegué 15 minutos antes de que comenzara el servicio. La recepcionista me miró confundida cuando le dije que estaba allí para el servicio de Marta Vázquez. ¿Es usted familia?, me preguntó. Sí, le respondí. Soy la difunta. Su expresión de confusión se convirtió en shock cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. Entré al pequeño salón donde se suponía que se realizaría mi funeral. Era, como había predicho, pequeño, muy pequeño. Había tal vez 30 sillas y solo 12 personas presentes. Mis 3 hijos estaban sentados en la primera fila, vestidos apropiadamente de negro, pero charlando casualmente como si estuvieran en una reunión de negocios en lugar de en el funeral de su madre. Elena estaba mostrando papeles a Ricardo, discutiendo algo en voz baja. Andrés estaba revisando su teléfono. Carlos estaba comiendo un sándwich. En mi funeral. Había algunas tías lejanas que evidentemente habían sido contactadas en el último minuto. Había 3 vecinos. Había 2 personas que no reconocí y que probablemente estaban en el lugar equivocado. No había flores. Bueno, había un arreglo pequeño y barato que obviamente había sido comprado esa mañana en el supermercado. No había música. No había fotos mías. No había ningún tipo de homenaje o celebración de mi vida. El servicio consistía en un ministro que obviamente no me conocía, leyendo un texto genérico sobre una vida bien vivida y el dolor de la pérdida. Esperé hasta que el ministro terminara su discurso de 5 minutos. Luego me levanté de la silla en la parte de atrás del salón y comencé a caminar hacia el frente. Al principio nadie me notó, pero gradualmente las cabezas comenzaron a voltearse. Primero los vecinos, luego las tías, luego Ricardo, y finalmente mis hijos. Elena fue la primera en verme. Su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, shock, reconocimiento y finalmente algo que parecía terror. «Mamá», susurró, tan débilmente que apenas pude escucharla. Andrés soltó su teléfono. Carlos se atragantó con su sándwich. Continué caminando hasta llegar al frente del salón, donde había un pequeño podio desde el cual el ministro había dado su discurso genérico. Me volteé para enfrentar a la pequeña congregación en mi propio funeral. «Buenos días», dije con voz clara y fuerte. «Mi nombre es Marta Elena Vázquez. Aparentemente, estoy muerta». El silencio en el salón era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Pero como pueden ver, continué. Los reportes de mi muerte han sido grandemente exagerados. Elena se había puesto completamente pálida. «Mamá, ¿qué? ¿Cómo?» La pregunta, Elena, no es cómo estoy aquí. La pregunta es por qué ustedes están aquí, celebrando mi muerte con tanto entusiasmo. Andrés se puso de pie,
tambaleándose ligeramente. Mamá, no entendemos. El hospital dijo, el certificado de defunción. El certificado de defunción fue un experimento, Andrés. Un experimento para ver cómo reaccionarían ustedes a mi muerte. Y debo decir que los resultados fueron absolutamente reveladores. Carlos finalmente había dejado de atragantarse. ¿Un experimento? ¿Fingiste tu propia muerte? Sí, Carlos. Fingí mi propia muerte para ver si ustedes sentirían algo parecido al dolor, al remordimiento o al amor, para ver si harían algo para honrar mi memoria o celebrar mi vida. Miré alrededor del pequeño salón deprimente, y como pueden ver, fallaron espectacularmente en esa prueba. Elena había comenzado a llorar, pero no estaba segura si eran lágrimas de alivio o de humillación. Mamá, nosotros estábamos sufriendo. ¿Sufriendo? Elena, tú pusiste mi casa en venta el día después de recibir la noticia de mi muerte. Andrés, tú comenzaste a llevarte mis muebles. Carlos, tú trajiste a tu exesposa a mi casa para mostrarle lo que ibas a poder darle con mi dinero de herencia. Las tías y los vecinos estaban mirando a mis hijos con expresiones de absoluto horror y disgusto. Ninguno de ustedes organizó un funeral apropiado. Ninguno de ustedes escribió un obituario. Ninguno de ustedes contactó a mis amigos. Ustedes estaban tan ocupados dividiendo mi herencia que se olvidaron de que habían perdido a una madre. Andrés intentó hablar. Mamá, podemos explicar. No hay nada que explicar, Andrés. Durante las 2 semanas que pensaron que estaba muerta, ustedes mostraron exactamente quiénes son. Mostraron que mi valor para ustedes era puramente financiero. Me acerqué a Elena. Elena, tú me dijiste que querías que me muriera más rápido. Ahora tienes tu deseo. Para todos los efectos prácticos, estoy muerta para ustedes. Porque hoy es la última vez que me van a ver. Me dirigí a Carlos. Carlos, tú necesitabas acceso a mi herencia para pagar tu pensión alimenticia. Bueno, vas a recibir exactamente $200,000. Úsalo sabiamente, porque eso es todo lo que vas a recibir de mí. Finalmente, me dirigí a Andrés. Andrés, tú querías liquidar mis activos rápidamente para seguir con tu vida. Perfecto. Mis activos han sido liquidados. 95% de ellos han sido donados a organizaciones benéficas que realmente valoran la vida humana. Los 3 se habían quedado completamente mudos. El Nuevo Testamento es legal e irrevocable. Cada uno de ustedes recibirá exactamente $200,000, que es más dinero del que la mayoría de las personas ven en toda su vida. El resto de mi patrimonio irá a ayudar a personas que realmente necesitan ayuda. Me dirigí hacia la salida del salón. Luego me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Estoy en remisión completa. El cáncer se ha ido. Voy a vivir muchos años más. Años que voy a pasar con personas que realmente me valoran como ser humano. Y ustedes no van a ser parte de esos años. Salí del salón, dejando a mis hijos sentados en shock total en mi funeral abortado. Afuera, Teresa me estaba esperando en el carro, sonriendo. ¿Cómo se sintió, señora Marta? Teresa, le dije, se sintió como renacer. 2 años después de mi resurrección en ese funeral patético, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Sebastián, España, mirando el océano Atlántico mientras escribo estas líneas finales de mi historia. El sol de la tarde ilumina las páginas de mi diario, el mismo diario que comencé durante mis primeras semanas en Suiza, cuando decidí documentar cada momento de mi transformación de víctima a mujer libre. La casa donde vivo ahora es pequeña pero perfecta. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina con vista al mar y esta terraza donde paso mis mañanas escribiendo y mis tardes leyendo. La compré con dinero propio, dinero que gané de mis inversiones y que administro completamente sola. No es un palacio, pero es mía, completamente mía, y nadie puede arrebatármela. Lo más importante, está llena de amor real.
María Carmen, mi vecina de 73 años, viene todas las mañanas a tomar café conmigo. Es viuda también, pero a diferencia de mí, sus hijos la llaman todas las semanas desde Madrid, la visitan cada mes y planean sus vacaciones familiares alrededor de su disponibilidad. Cuando conocí a María Carmen por primera vez, hace 18 meses, me costó creer que relaciones así fueran posibles. Marta, me dijo un día mientras tomábamos café en esta misma terraza. Tú hablas de tus hijos como si fueran extraños que te hicieron daño. Pero son tus hijos. ¿No sientes ningún deseo de reconciliarte? Le expliqué entonces toda la historia. Las palabras crueles en el hospital, el experimento de mi muerte fingida, sus reacciones cuando pensaron que había muerto, la aparición en mi propio funeral. María Carmen escuchó en silencio, con sus ojos azules llenándose de lágrimas de vez en cuando. Dios mío, Marta, murmuró cuando terminé. Eso no son hijos, son buitres. Buitres. Una descripción perfecta. Pero María Carmen también me hizo una pregunta que no había considerado. ¿Y si ellos hubieran reaccionado diferente? ¿Y si hubieran llorado por ti, organizado un funeral hermoso, honrado tu memoria? ¿Habrías perdonado las cosas horribles que te dijeron cuando estabas enferma? Esa pregunta me mantuvo despierta por noches, porque la verdad era que sí, probablemente los habría perdonado. Si hubieran mostrado algún signo de amor genuino, de remordimiento, de dolor real por mi pérdida, habría considerado darles una segunda oportunidad. Pero no lo hicieron. En los 2 años desde mi resurrección, mis hijos han intentado contactarme exactamente 4 veces. No para disculparse, no para expresar su amor, no para preguntarme cómo estoy, solo para intentar obtener acceso a más dinero. La primera llamada llegó 3 meses después del incidente del funeral. Elena me llamó, llorando histéricamente por teléfono. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Ricardo perdió su trabajo. Los niños necesitan seguir en la escuela privada. $200,000 no es suficiente para todo lo que necesitamos. Tú tienes más dinero, lo sabemos. Por favor, piensa en tus nietos. Piensa en tus nietos, los mismos nietos que ella nunca me había permitido ver durante mi tratamiento de cáncer, porque era demasiado deprimente para los niños. Elena, le respondí, tú me dijiste que querías que me muriera más rápido. Ahora estás pidiendo dinero de una mujer muerta. ¿No ves la contradicción? Mamá, yo estaba estresada cuando dije eso. No lo decía en serio. Elena, lo grabé. Tengo tus palabras exactas. Y también tengo grabaciones de lo que dijiste cuando pensaste que había muerto, que era un alivio y que yo me había vuelto demandante. Elena se quedó callada por un momento. ¿Me grabaste? ¿En mi dolor? Elena, tú no tenías dolor, tenías alivio financiero. La segunda llamada fue de Andrés, 6 meses después. Su oficina de abogados había quebrado después de un escándalo de corrupción que aparentemente había estado ocultando durante años. Mamá, necesito ayuda legal y financiera. Lucía me está amenazando con divorciarse si no resuelvo esta situación. Puedo devolverte el dinero en 1 año, con intereses. Andrés, ¿recuerdas que me dijiste que yo ya había vivido mi vida y que ustedes no podían esperar para siempre? Mamá, eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto justifica decirle a tu madre enferma que ya vivió su vida? Andrés no tuvo respuesta para eso. La tercera llamada fue la más patética. Carlos me llamó desde la cárcel. Había sido arrestado por no pagar pensión alimenticia y por fraude financiero menor. Mamá, solo necesito $50,000 para la fianza. Te prometo que voy a cambiar. He aprendido mi lección. Carlos, tu lección debería haber sido aprender a amar a tu madre. Pero esa oportunidad ya pasó. La cuarta y última llamada llegó hace apenas 6 meses. Era Elena, pero esta vez con una estrategia diferente. Mamá, los niños quieren conocer a su abuela. Sofía, la hija de Ricardo y mía, acaba de cumplir 16 años. Ella pregunta, ¿por qué no puede verte?
Es injusto que castigues a tus nietos por nuestros errores. Esta llamada realmente me dolió, porque era verdad que extrañaba a mis nietos. Sofía y Mateo, los hijos de Elena, habían sido una fuente de alegría en mi vida antes de mi diagnóstico de cáncer. Elena, le dije después de una pausa larga, puedes traer a los niños a visitarme si quieres, pero tú no eres bienvenida en mi casa. ¿Qué significa eso? Significa que si realmente quieres que tus hijos conozcan a su abuela, puedes ponerlos en un avión a España, pero tú te quedas en Colombia. Elena se indignó. No voy a enviar a mis hijos solos a otro país. Entonces supongo que ellos nunca van a conocer a su abuela. Y ahí terminó la conversación. Lo que Elena no entendía era que yo ya tenía nietos. Nietos del corazón, no de la sangre. Aquí en San Sebastián me he convertido en la abuela adoptiva de 5 familias diferentes. Hay niños que vienen a mi casa después de la escuela porque sus padres trabajan y necesitan un lugar seguro donde esperar. Hay adolescentes que vienen a pedirme consejos sobre sus estudios, sus relaciones, sus planes para el futuro. Hay jóvenes adultos que me invitan a sus graduaciones, sus bodas, sus primeros trabajos. Estos niños no me aman porque tengo dinero. Me aman porque los amo, porque los escucho, porque celebro sus éxitos y los consuelo en sus fracasos. La pequeña Isabel, de 8 años, que vive 3 casas más abajo, viene todas las tardes a que le ayude con sus tareas de matemáticas. Su madre, Carmen, es madre soltera que trabaja 2 empleos, exactamente como yo hace 30 años. Isabel me llama abuela Marta y me dibuja flores en sus cuadernos. El joven Diego, de 17 años, viene los fines de semana para que practiquemos su inglés juntos. Quiere estudiar ingeniería en Estados Unidos, pero su familia no tiene dinero para clases privadas de idiomas. Yo lo ayudo gratis, y él me ayuda con la tecnología de mi computadora y mi teléfono. Estos niños nunca me han preguntado cuánto dinero tengo. Nunca me han dicho que me muera más rápido. Nunca han calculado su herencia mientras yo estaba enferma. Me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Pero la historia más hermosa de mi nueva vida es la de la Fundación Luz de Esperanza, la organización benéfica a la cual doné el 80% de mi patrimonio. La fundación ahora ayuda a más de 300 familias de madres solteras en Colombia. Proporcionamos becas universitarias, capacitación laboral, cuidado infantil y apoyo emocional. Tenemos oficinas en Bogotá, Medellín y Cali. Cada mes recibo cartas de mujeres cuyas vidas han sido cambiadas por la fundación. Mujeres que ahora son contadoras, enfermeras, maestras, arquitectas, porque alguien les dio la oportunidad que yo nunca tuve. Una de estas cartas, que llegó la semana pasada, me hizo llorar de felicidad. Señora Vázquez, escribía una joven llamada Andrea. Hace 2 años yo era madre soltera de 2 niños, trabajando limpiando oficinas por las noches y vendiendo empanadas en la calle durante el día. Gracias a la beca de su fundación, acabo de graduarme como ingeniera de sistemas. Conseguí trabajo en una empresa multinacional. Mis hijos van a poder ir a la universidad. Usted cambió nuestras vidas. No tengo palabras para agradecerle. Esas palabras valen más que cualquier "te amo, mamá" que mis propios hijos podrían haberme dicho, porque Andrea me ama por lo que represento, no por lo que poseo. El fondo de becas universitarias que establecí ha financiado la educación de 43 jóvenes que perdieron a uno de sus padres a temprana edad, exactamente como mis hijos perdieron a Miguel. Pero a diferencia de mis hijos, estos jóvenes entienden el valor del sacrificio. Entienden que la educación es un regalo, no un derecho. Entienden que alguien trabajó duro para darles una oportunidad. Todos los años organizo una cena para los becarios. Vienen con sus padres sobrevivientes, me cuentan sobre sus estudios, me muestran sus calificaciones, me hablan de sus sueños para el futuro.
En la cena del año pasado, un joven llamado Sebastián, estudiante de medicina de 21 años, se puso de pie para dar un discurso. Señora Vázquez, dijo con voz temblorosa de emoción, mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Mi madre trabajó como empleada doméstica durante 16 años, para mantenerme a mí y a mis hermanas. Sin su beca, yo nunca habría podido estudiar medicina. En 2 años voy a ser doctor. Y quiero que sepa que cada paciente que salve, cada vida que cambie, será en honor del sacrificio que usted hizo por mí. Ese joven, ese extraño que conocí apenas hace 4 años, me ha dado más amor y gratitud que mis propios hijos en toda su vida. La donación al Hospital San Rafael también ha tenido resultados hermosos. Con el dinero construyeron una nueva ala de oncología con habitaciones privadas, tecnología moderna y un programa de apoyo emocional para familias. El doctor Ramírez, mi oncólogo original, me invitó a la inauguración de la nueva ala. Cuando llegué a la ceremonia, descubrí que habían nombrado el nuevo edificio Centro de Oncología Marta Vázquez. Señora Vázquez, me dijo el doctor Ramírez durante la ceremonia, usted ha salvado más vidas con su generosidad que la mayoría de los médicos salvarán en toda su carrera. Hay una placa en el lobby del centro que dice, en honor a Marta Elena Vázquez, quien entendió que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas, no en dinero acumulado. Cada vez que leo esa placa, pienso en mis hijos. Pienso en los $12 millones que ellos pensaron que iban a heredar. Pienso en cómo ese dinero habría sido gastado en lujos, en comodidades, en cosas que no habrían cambiado ninguna vida. En lugar de eso, ese dinero ha financiado 300 becas universitarias, ha salvado cientos de vidas a través del Centro de Oncología y ha dado esperanza a miles de madres que estaban en la misma situación que yo estuve hace 30 años. Ese es el legado que elegí. Pero mi nueva vida no es solo sobre dar dinero, es sobre recibir amor real. Aquí en San Sebastián tengo una comunidad de amigos que me valoran por quien soy. María Carmen y yo viajamos juntas 2 veces al año. El mes pasado fuimos a París, algo que nunca había podido hacer durante mis 45 años de trabajo en Colombia. Tengo un grupo de lectura con 5 mujeres mayores que se reúne todos los miércoles. Leemos novelas, biografías, libros de poesía. Discutimos ideas, compartimos experiencias, nos reímos hasta que nos duele el estómago. Tengo clases de pintura los martes. Nunca había tenido tiempo para arte cuando era joven, pero ahora descubro que tengo talento para los paisajes marinos. Mi profesora, una artista local llamada Beatriz, dice que mis pinturas tienen alma. Tengo un jardín pequeño donde cultivo tomates, hierbas y flores. Cada mañana, antes del café con María Carmen, paso 1 hora cuidando mis plantas. Es meditativo, es pacífico, es mío. Tengo tiempo para leer libros que siempre quise leer, pero nunca pude. Durante los últimos 2 años, he leído 112 libros. Novelas, biografías, libros de historia, libros de filosofía. Mi mente está más activa ahora que cuando tenía 40 años. Tengo tiempo para caminar por la playa todas las tardes. A veces camino sola, a veces con María Carmen, a veces con los niños del vecindario que me acompañan para buscar conchas marinas. Tengo paz. Por primera vez en mi vida adulta, tengo paz completa. No me despierto preocupándome por dinero. No me despierto preocupándome por las facturas de mis hijos. No me despierto preocupándome por si estoy haciendo lo suficiente por las personas que se supone que me aman. Me despierto feliz, y esa felicidad no tiene precio. Mis hijos me robaron muchas cosas durante esos años terribles. Me robaron la tranquilidad durante mi enfermedad. Me robaron la dignidad con sus demandas crueles. Me robaron la esperanza con sus palabras despiadadas. Pero no pudieron robarme una cosa, mi capacidad de amar y ser amada. La encontré en lugares inesperados. La encontré en una niña de 8 años que me dibuja flores.
La encontré en un joven de 17 años que quiere ser ingeniero. La encontré en una madre soltera que se convirtió en ingeniera de sistemas. La encontré en doctores que salvan vidas en un centro que lleva mi nombre. La encontré en una comunidad de extraños que se convirtieron en familia. La encontré en mí misma. Hace 3 semanas recibí una carta inesperada. Era de una abogada en Bogotá, informándome que Elena había iniciado un proceso legal para declarar mi testamento inválido. Su argumento era que yo no estaba en mis cabales mentales cuando lo redacté, debido a los efectos del cáncer y la quimioterapia. Me reí cuando leí la carta. Me reí durante 5 minutos seguidos. Elena todavía no entiende que yo tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Todavía no entiende que mi testamento fue redactado con la asesoría de especialistas legales en 3 países. Todavía no entiende que cada donación fue documentada meticulosamente para prevenir exactamente este tipo de desafío legal. Más importante, todavía no entiende que hay docenas de testigos de su comportamiento durante mi muerte, incluyendo grabaciones de sus conversaciones sobre dividir mi herencia. La abogada que me representó me llamó la semana pasada. Señora Vázquez, el caso de su hija no tiene ninguna base legal. De hecho, es tan débil que es casi frívolo. ¿Quiere que presentemos una contrademanda por acoso legal? No, le respondí. Déjelos que se agoten a sí mismos. Ya han perdido lo único de valor real que tenían, el amor de su madre. Y es verdad, ya no siento dolor cuando pienso en mis hijos. Ya no siento ira, ya no siento tristeza. Siento pena por ellos, porque ellos nunca van a experimentar lo que yo he experimentado en estos últimos 2 años. Nunca van a sentir la satisfacción de cambiar la vida de un extraño. Nunca van a conocer la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Nunca van a entender que la verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en amor genuino. Nunca van a entender que mataron a su madre mucho antes de que fingiera su muerte. Ellos mataron a la mujer que habría dado todo por ellos, que trabajó 2 empleos durante 20 años por ellos, que sacrificó su juventud, sus oportunidades, sus sueños por ellos. Y en su lugar nació una mujer que entiende su verdadero valor. Esta mujer no necesita la validación de hijos ingratos. Esta mujer no mide su éxito por cuánto dinero puede dar a personas que no la aprecian. Esta mujer no define su valor por cuánto sacrificio puede hacer por personas que la ven como una máquina de dinero. Esta mujer entiende que merece amor, respeto y gratitud. Y esta mujer los ha encontrado en lugares donde menos lo esperaba. Mientras escribo estas últimas líneas, el sol se está poniendo sobre el océano Atlántico. María Carmen acaba de tocar mi puerta para nuestra caminata vespertina. Isabel está corriendo por la playa con su perro nuevo. Diego está practicando inglés con un libro que le regalé la semana pasada. Esta es mi familia ahora, una familia que elegí, no una familia que me fue impuesta por la biología, una familia que me ama por quien soy, no por lo que puedo darles, una familia que celebra mi vida en lugar de calcular mi muerte, una familia que me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Mañana voy a comenzar a escribir un libro sobre mi experiencia. Un libro para otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Un libro sobre cómo encontrar la fortaleza para alejarse de relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con tus propios hijos. Un libro sobre cómo construir una nueva vida a los 70 años. Un libro sobre cómo transformar el dolor en propósito. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres mayores que están siendo explotadas emocional y financieramente por sus propias familias. Mujeres que piensan que no tienen opciones. Mujeres que creen que deben tolerar el abuso porque es familia. Quiero que esas mujeres sepan que sí tienen opciones. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la obligación. Quiero que sepan que merecen amor real,
no tolerancia condicionada. Quiero que sepan que pueden escribir un nuevo capítulo de sus vidas, sin importar cuántos años hayan desperdiciado en relaciones que no les daban nada a cambio. Mi nombre es Marta Elena Vázquez. Tengo 70 años. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a la traición de mis propios hijos. Sobreviví a la pérdida de toda la familia que conocía. Y descubrí que sobrevivir no era suficiente. Descubrí que merecía prosperar. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.